Uno. Buenos días de nuevo a todas y todos quienes están al pendiente de este primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales. Continuamos con la agenda del día de hoy. A continuación tendremos la participación del maestro Salvador Gómez Carrera, quien nos compartirá una ponencia con el tema de el modelo político electoral de Alemania en comparativa con el modelo mexicano. Bienvenido, maestro Salvador. A continuación, los dejo con nuestro moderador, el maestro José Luis Ender Velarde. Gracias, Gustavo. Gracias a todos por estar en esta segunda ponencia del día, que será impartida por el maestro Salvador Gómez. Él es vocal de capacitación electoral y educación cívica en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado profesionalmente como vocal de capacitación electoral de Junta Distrital en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México, así como abogado resolutor en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Ha realizado estancias académicas y de investigación en la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, y en la Universidad Libre de Berlín, con el proyecto Sistema de Gobierno Electoral y de Partidos de Alemania, Historia del Parlamentarismo Alemán. Sus temas de interés giran en torno a los sistemas electorales, representatividad de órganos electos y formas y sistemas de gobierno. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, por favor. Hola, pues muy buenos días a todas y a todos nuestros amigos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del Instituto Electoral de Tamaulipas, del Tribunal Electoral también de la entidad y del Observatorio Ciudadano, que a través de Gustavo Puga, tienen estas iniciativas de organizar este tipo de eventos académicos dirigidos para los jóvenes, para los estudiantes y, bueno, todos los interesados en la materia. Pues bueno, para hablar un poquito sobre pues cómo se hacen las cosas en Alemania. Quizá no tengamos tan cercano ese referente, porque por nuestra ubicación geográfica, quizá estemos más acostumbrados a mirar hacia Estados Unidos o hacia el resto de Latinoamérica. Entonces, quizá experiencias de otro índole, de otras latitudes como las europeas, nos parezcan más lejanas. Sin dejar de mencionar experiencias asiáticas, africanas, que pues igual no se nos cruzarían por la mente o no tenemos alguna referencia de cómo operan los sistemas políticos en esos países. Pues bueno, estamos muy familiarizados, creo yo, espero que sea así, con el modelo mexicano, cómo se vota, qué cargos se eligen cada cuándo, etc. Entonces, sabemos que cada 3 años se elige, se vota por la renovación de la Cámara de Diputados y cada 6 años por la renovación de la Presidencia de la República y de la Cámara de Senadores. Esto en el ámbito federal. Mientras que en el ámbito local, este esquema republicano, presidencial, valga mencionarlo, pues se replica en las entidades también. Cada 3 años se vota por un congreso local, cada 6 años por la gubernatura de los estados, la jefatura de gobierno en el caso de la Ciudad de México,
y bueno, también las autoridades municipales, ayuntamientos. Vale la pena mencionar que en 2021 en México pues se va a renovar la Cámara de Diputados, los 500 diputados y diputadas del Congreso de la Unión se van a renovar, y en el caso de Tamaulipas pues también vamos a tener elecciones locales donde se van a renovar los 43 ayuntamientos y los 36 diputaciones locales, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. Pues bueno, en México pues ya estamos muy familiarizados que al acudir a las urnas, los funcionarios de casilla nos proporcionan una boleta para cada cargo, una boleta para diputaciones federales, otra boleta para senadurías, otra boleta para la presidencia de la República, y si hay elecciones concurrentes, pues también para diputaciones locales, gubernaturas y ayuntamientos. Sin embargo, en el caso de Alemania en específico, que va a ser el caso en el que me voy a referir en esta ocasión, al tratarse de un sistema parlamentario, los electores, la ciudadanía, solamente vota por dos instituciones. La primera institución de índole nacional federal, que es el Bundestag. Y a nivel local, por un Landtag, es decir, la legislatura local. Esto pues debido a que Alemania se configura no como un país presidencial, como Estados Unidos, México, el resto de América Latina, sino que se configura como un sistema parlamentario. Es decir, en este caso, el electorado alemán a nivel nacional solamente vota por una institución, que es el Bundestag, o el Parlamento o la Cámara Baja. Y al ser Alemania también una república federal, también cuenta con gobiernos estatales, uno para cada land o territorio, que vendría siendo lo equivalente a las entidades federativas en México. En Alemania hay 16 Länder o territorios federados. Berlín, Brandenburgo, Baviera, Renania del Norte, Sajonia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el gobierno? ¿Cómo surge el gobierno? Entonces, en esta presentación, ustedes podrán ver que el electorado a nivel federal emite un voto para los integrantes del Bundestag, y para el nivel local o estatal para los integrantes de las legislaturas locales, los Landtag. Y es del Bundestag, del seno del Bundestag, de los parlamentarios, de donde va a surgir el canciller federal, o el canciller federal. Cabe mencionar que actualmente Alemania, el gobierno alemán es encabezado por una mujer, por Angela Merkel, desde el año 2005. Ya se encuentra en su cuarto gobierno. Bueno, ya una vez que se conforma una nueva legislatura, los partidos al interior del Bundestag pues se encargan de formar una mayoría parlamentaria. Esta mayoría parlamentaria va a elegir a un gobierno, a un canciller.
Entonces, el Bundestag propone a un canciller, y el presidente federal, que es el jefe del Estado, lo nombra. Aquí hay otra diferencia respecto al caso mexicano. El Poder Ejecutivo. En México, el Poder Ejecutivo es unipersonal, es decir, el presidente de la República, actualmente Andrés Manuel López Obrador, es tanto jefe de gobierno como jefe de Estado. En un sistema parlamentario, pues estas figuras se encuentran separadas. Una persona es el jefe del Estado y otra persona es el jefe de gobierno. En el caso alemán, el presidente federal es el jefe del Estado, y él o la canciller federal es quien encabeza la jefatura de gobierno. Es también importante resaltar que el presidente federal no es elegido por voto directo del electorado, como sucede aquí en México. El presidente federal es electo por la Asamblea Federal. Esta Asamblea Federal se reúne únicamente con el propósito de elegir al presidente federal, que su periodo dura cada 5 años. Y esta Asamblea Federal se compone por todos los miembros del Bundestag, del Parlamento alemán, del Parlamento nacional, y por un número igual de miembros de las 16 legislaturas locales de los 16 Landtage. Entonces, ya una vez reunida la Asamblea Federal, de entre sus miembros se proponen en algunas candidaturas, y se debe elegir a un presidente o a una presidente federal con el voto de la mayoría absoluta. También el canciller o la canciller federal se deberá elegir con el voto de la mayoría absoluta. Que esto es muy recurrente en sistemas parlamentarios, la cuestión de las mayorías absolutas, es decir, más del 50% de los votos, a diferencia de el caso de México, que alguien puede ocupar la presidencia de la República sin necesidad de tener más del 50% de los votos. Se puede ganar la presidencia con una mayoría simple. Bueno, entonces ya quedamos que el electorado elige al Bundestag. El Bundestag propone y vota por un canciller federal para que el presidente federal cumpla el acto protocolario de nombrar al canciller federal. Ya que está nombrado el canciller federal, este propondrá a quienes serán sus ministros federales, es decir, los miembros de su gabinete. Ya a propuesta del canciller federal, el presidente cumplirá nuevamente su rol protocolario de realizar el nombramiento. Bueno, esto a grandes rasgos del sistema parlamentario. Un poquito más adelante entraré a detalle en cuanto a las relaciones de interdependencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Relaciones de interdependencia que en un sistema presidencial como el mexicano, pues no existen, no son bastante tenues, prácticamente inexistentes. Bueno,
conocemos bien esta boleta electoral. Bueno, como paréntesis, esta es la boleta electoral que se utilizará en las próximas elecciones del 6 de junio para elegir a las diputaciones federales. ¿Por qué les muestro el anverso y el reverso? Generalmente al ir a votar solamente nos fijamos en la parte de frente donde están los emblemas, es decir, el anverso de la boleta, donde aparecen los logotipos de los partidos políticos nacionales, el PAN, PRI, PRD, Verde, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, y los partidos políticos que acaban de obtener recientemente su registro como partidos políticos nacionales: Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Y aparte, recuadros para las candidaturas independientes, y finalmente un recuadro para que los electores puedan escribir el nombre de algún otro candidato no registrado. Entonces, si nosotros queremos emitir el voto por algún candidato de nuestra preferencia, pues cruzamos o hacemos alguna marca en el recuadro donde aparezca el nombre y el logotipo de ese candidato. En este momento estamos ejerciendo un voto por la candidata o el candidato de mayoría relativa, es decir, uno de los candidatos de uno de los 300 distritos electorales uninominales en los que se divide el territorio mexicano para efectos electorales. Hay que recordar que la Cámara de Diputados se conforma por 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, distribuidos en 5 circunscripciones electorales. Pero quizá lo que muchos no han advertido de la boleta electoral de Diputación Federal y también de senadurías y de las diputaciones locales es el reverso de la boleta. En el reverso de la boleta aparecen las listas plurinominales, las candidaturas plurinominales de los partidos para ocupar las curules destinadas para el reparto proporcional de los otros 200 diputados que serán electos bajo este principio. Entonces, en México podemos afirmar que contamos con un sistema de voto simultáneo en cuanto a la Cámara de Diputados. Es decir, al mismo tiempo que estamos cruzando un emblema de algún partido político y votando por un candidato o candidata de mayoría relativa, al mismo tiempo estamos votando por una lista plurinominal de ese partido político que va a tener ya, va a ser contabilizado para el reparto proporcional. Bueno, ¿qué pasa en Alemania al momento de ir a votar? Bueno, este es un ejemplo de una boleta electoral de Alemania, que cabe mencionar que las boletas pues son prácticamente hojas comunes y corrientes impresas a dos tintas, sin mayores medidas de seguridad. Esto solamente como dato cultural. Entonces, aquí, bueno, como traducción, dice boleta electoral para la elección del Parlamento alemán
en el distrito 220 de Múnich, centro occidente, del 24 de septiembre de 2017, que fueron las últimas elecciones legislativas. Usted tiene 2 votos y aquí ya es una primera diferencia respecto al caso mexicano, donde solamente hay un voto para la elección de Diputación Federal. Usted tiene 2 votos. Del lado izquierdo, el primer voto para la elección de un diputado o de una diputada de distrito, el primer voto. Es decir, el territorio alemán, así como el mexicano, se divide en 299 distritos electorales. Entonces, por ejemplo, aquí está la división territorial de Alemania, la capital Brandenburgo, la capital Berlín, rodeado de Brandenburgo, otros territorios pues, importantes por el número de su población, Baviera, Renania del Norte, Westfalia, la Baja Sajonia, Baden-Württemberg, etcétera, etcétera. Entonces, en cada uno de estos territorios federados tiene tantos distritos electorales como población alberga su territorio. Prácticamente lo mismo que en el caso mexicano. Por ejemplo, Tamaulipas, que tiene 9 distritos electorales federales, a diferencia de la Ciudad de México, con 24 distritos electorales federales, o el Estado de México con 41 distritos electorales federales. Por su densidad demográfica. En el caso de Alemania, pues es lo mismo. Los territorios más poblados son los que tienen más distritos. Es el caso de Baviera, Renania del Norte, Westfalia, la Baja Sajonia, Hessen, y la capital, Berlín, y bueno, el área conurbada de Berlín, que ya pertenece a Brandenburgo. Baden-Württemberg también es una zona importante. El occidente alemán se caracteriza por tener una alta población debido a que son zonas industriales. Desde el siglo XIX esas zonas han estado densamente pobladas, a diferencia del centro y oriente del país. Bueno, entonces, para la elección de cada representante en cada uno de estos distritos electorales, los partidos políticos van a proponer a un candidato o una candidata para cada uno de estos distritos. Y al mismo tiempo cuentan con los listados plurinominales, las listas de candidatos para ya el reparto proporcional. Pero aquí hay una diferencia fundamental en cuanto al caso mexicano y al caso alemán respecto a sus sistemas electorales. Si bien ambos sistemas han sido catalogados y clasificados como sistemas mixtos, porque combinan el método mayoritario y el método proporcional, en realidad el caso mexicano es un sistema predominantemente mayoritario. ¿Por qué? Porque primero se asignan
los candidatos que ganan en cada uno de los distritos electorales, y ya que se sabe quién ganó en cada uno de los 300 distritos, ya se procede después a asignar las curules por el principio de representación proporcional. Esto genera cámaras de diputados con, sí, con niveles aceptables de proporcionalidad, es decir, cercanos a una relación entre votos emitidos por la ciudadanía y las curules, los escaños que obtuvieron los partidos políticos. En el caso de Alemania, primero se fija de manera proporcional el número de curules que va a obtener cada partido político. En este caso, en esta boleta electoral, que del lado izquierdo se encuentra con el primer voto, del lado derecho, la parte del lado derecho, que es el segundo voto para la elección de una lista regional. Aquí, digamos que el voto importante con el que cuentan las y los alemanes es el segundo voto. Es decir, los segundos votos van a determinar cuántos, ya a nivel nacional, ya después que se haga la suma nacional en todos los territorios, en todos los distritos, cuántos diputados, cuántas diputadas parlamentarios en estricto sentido contará cada partido político, la Unión Social Cristiana, la Unión Demócrata Cristiana, el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata Libre, pues más antiguos. Y bueno, ya que se hace el conteo a nivel nacional de, pues a la Unión Demócrata Cristiana le corresponden 200 parlamentarios según su votación a nivel nacional. De estos 200, ¿cuántos triunfaron en distrito electoral? Entonces aquí ya se deduce de los parlamentarios que deben asignársele por principio proporcional, los que ganaron en distrito electoral, es decir, al partido X, al partido de la Unión Social Cristiana o al partido socialdemócrata le corresponden 200 parlamentarios en el Bundestag. Pero de estos 200, el Partido Socialdemócrata ya ganó en distrito electoral 150. En 150 distritos obtuvo el triunfo el Partido Socialdemócrata. Entonces, solamente se le van a agregar 50 parlamentarios para llegar a los 200 que les corresponde por principio de representación proporcional. Este es otro esquema de cómo se conforma el Parlamento alemán. Es decir, el 50% es por los 299 parlamentarios elegidos en distrito electoral y otro 50%, igual 299, por las listas regionales, para que el Parlamento alemán se conforma por lo menos con 598 parlamentarios. Esta es otra diferencia interesante, que hay una paridad entre los parlamentarios de origen
distrito y los de origen de lista regional. En México hay una relación de 60-40, 60% de mayoría relativa y 40% de representación proporcional. Mencioné que se eligen a por lo menos 598 parlamentarios. Esto se debe a que el Parlamento alemán no tiene un número fijo de integrantes. Es debido a que por este sistema electoral en el que primero se definen de manera proporcional y cuántos parlamentarios debe tener cada partido político de acuerdo a su porcentaje de votos, que puede darse el caso que, sobre todo en partidos grandes también, como la Unión Demócrata Cristiana, que por su porcentaje de votos debe obtener debe obtener 200, digamos, 150 diputados en total. Pero en distrito electoral obtuvo el triunfo en 160. Entonces ahí ya se está excediendo. Entonces, no se le pueden quitar los triunfos a los partidos políticos que ya obtuvieron en los distritos. Entonces, en este caso, se tienen que agregar parlamentarios al Parlamento a otros partidos políticos en función de poder nivelar esa sobrerepresentación que haya obtenido algún partido político. Por ejemplo, en la actual legislatura de Alemania no se tienen solamente 598 parlamentarios, sino que son 709 parlamentarios. Hay un excedente de más de 100 parlamentarios por esta configuración. Bueno, ¿y qué con esto? O sea, ¿qué podemos deducir o qué nos deja quizá de aprendizaje para el caso mexicano? El hecho de que en Alemania se asignen primero cuántos parlamentarios va a obtener cada partido político en función de los votos, hace que las legislaturas alemanas sean lo más proporcionales a los votos de los electores. Es decir, son más apegadas. No se dan tanto los casos de sobrerepresentación o subrepresentación de partidos políticos. Por sobrerepresentación me refiero a que un partido político tenga un porcentaje mayor de representación parlamentaria que de representación electoral, es decir, el porcentaje de votos que haya obtenido en las urnas. Y en este cuadro podrán ver los datos de las últimas elecciones legislativas en México y en Alemania. La de México fue en 2018 y la de Alemania en 2017. Aquí pues destaca que en 2018 México, el PT, el Partido del Trabajo y Encuentro Social tuvieron una sobrerepresentación de más del 8%. Esto respecto a votación válida representativa. La votación válida representativa es un concepto más cercano hacia términos académicos, no reconocidos en la legislación electoral,
que equivale a toda esa votación que pues que representa los anhelos, las preferencias de los electores mexicanos. Entonces, por ejemplo, se considera como parte de la votación válida representativa a la votación obtenida, por ejemplo, por Encuentro Social y Nueva Alianza, que fueron los dos partidos que, por no haber obtenido por lo menos el 3% de la elección, de la votación, pues perdieron el registro. Esto como una de las cláusulas para mantener el registro y para tener el derecho de participar del reparto proporcional. Sin embargo, pues los votos de Nueva Alianza, de Encuentro Social, pues son cerca de más de 2,5 millones de votos que pues igual representan una fracción del electorado mexicano. Entonces, el caso de Encuentro Social, un ejemplo, o del Partido del Trabajo, que fueron aliados en ese proceso electoral, que con el 4% y el 2,4% de los votos respectivamente del PT y Encuentro Social, pues obtuvieron una representación en la Cámara de Diputados del 12% y del 11,2%, es decir, estaban sobre representados en más de 8 puntos porcentuales. En Movimiento Ciudadano también una sobrerepresentación muy, muy ligera, y esta sobrerepresentación pues también significa subrepresentación en igual medida para el resto de los partidos políticos de México. Sin embargo, en 2017, ¿qué observamos? Pues todos los partidos políticos que obtuvieron representación en el Bundestag están sobrerepresentados, todos, desde la Unión Demócrata Cristiana, una sobrerepresentación del 1,4%, hasta la Unión Social Cristiana con 0,3%, pero estas sobrerepresentaciones no son tan abismales, tan grandes. Por ejemplo, en México en 2018, el PRI estuvo subrepresentado en 8,4 puntos porcentuales. En Alemania, los partidos que estuvieron subrepresentados, pues fueron aquellos que no obtuvieron representación, no participaron en el reparto proporcional. Esto por no haber superado el umbral del 5%. En Alemania es más alto el umbral para tener derecho a participar del reparto de las listas regionales. Que valga mencionar que en Alemania, además de los partidos que tienen presencia en el Parlamento actualmente, que son 7, otros 27 partidos también participaron en la jornada electoral de 2017, pero son partidos minúsculos. La verdad es que son pulverizados, entonces no tienen mucha fuerza, mucha representación, y pues no logran superar el umbral del 5%. Y pues toda la votación de estos 27 partidos, pues solamente representó el 5% de la votación, que obtuvo al final una representación del 0%, es decir, nada.
Entonces, todos estos 27 partidos están subrepresentados en 5 puntos porcentuales. Entonces, vemos que en México en 2018 la proporcionalidad de la Cámara de Diputados fue del 82.5%, a diferencia del Parlamento alemán, que tiene una proporcionalidad del 95%. Es decir, la conformación del Parlamento alemán está más apegada a las preferencias del electorado que la Cámara de Diputados, que por esta manera de combinar la mayoría relativa con la representación proporcional y darle una mayor preferencia o asignar en primer lugar las diputaciones por el principio de mayoría relativa, dan efectos dispares pues más graves. Entonces, sería momento de reflexionar qué tipo de parlamento queremos. Un parlamento que sobrerepresente a ciertas fuerzas políticas en detrimento de otras fuerzas políticas, que distorsionen en mayor medida la votación de la ciudadanía, o un cuerpo legislativo, un órgano representativo que esté lo más apegado a las preferencias del electorado. Y en este caso, pues el caso alemán pues resulta ser un ejemplo paradigmático, un caso pues bastante interesante, porque se conserva por una parte la representación por cada distrito electoral, al mismo tiempo que generas cuerpos legislativos lo más representativos posibles. Y bueno, también el sistema parlamentario tiene otro efecto que, bueno, ya por cuestiones de tiempo, pues no nos va a permitir ahondar en esa situación. Pero también el gobierno alemán, pues es un ejemplo de llevar el pluralismo partidista al poder ejecutivo. El gobierno alemán, canciller y su gabinete, los ministros, no están conformados por miembros de un solo partido político. Generalmente se forman alianzas, coaliciones de gobierno. Después de la instalación del Parlamento, se unen varios partidos para formar una mayoría una mayoría parlamentaria y formar un gobierno plural, a diferencia de México, que el partido político que gana la presidencia, partido que gobierna en solitario durante 6 años, no importando si cuenta o no con mayoría o un respaldo parlamentario. Bueno, pues ya dejaría hasta aquí mi participación pues para dar pie a alguna retroalimentación, para poder interactuar si hubiera ocasión. Pues muchas gracias. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Alejandro Treviño que dice, sobre la participación ciudadana en Alemania, ¿también puede surgir proyectos legislativos y gubernamentales? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, dice Alejandro Treviño, sobre la participación ciudadana en Alemania,
¿también pueden surgir proyectos legislativos y gubernamentales? Sí, sí, bueno, Alemania es un modelo de democracia pues, avanzada, donde los mecanismos de participación ciudadana pues, están en marcha y en pleno uso. Entonces, en el caso, como en el caso mexicano de iniciativas, iniciativas ciudadanas. Alemania también cuenta con estos mecanismos, obviamente con sus particularidades, pero sí está abierta la posibilidad de una participación ciudadana en el proceso legislativo y en el proceso gubernamental alemán. También, por ejemplo, está contemplada la participación de candidaturas independientes. No es algo nuevo como en México, que las tenemos desde 2014. En Alemania, pues, existen las candidaturas sin partido. De acuerdo, muchísimas gracias. Con eso cerramos la parte de preguntas y respuestas y le cedo la palabra al maestro Juan Gustavo Puga Rodríguez. Muchas gracias, maestro Salvador Gómez Carrera. Realmente es muy necesario el tener perspectivas de otros países, de países que tienen consolidada su democracia. También es bueno tener estas comparativas para ver en qué podemos nosotros tropicalizar en algún momento o qué podemos nosotros aprender. De igual manera, qué podríamos nosotros compartir, qué podemos fortalecer, cuáles son nuestras áreas de oportunidad como entidad, como país, y también cuáles son nuestras fortalezas del mismo modo. Muchísimas gracias de nuevo, maestro Salvador. Me permito leer el reconocimiento para usted. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorgan el siguiente reconocimiento al maestro Salvador Gómez Carrera por su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Sistemas y Procesos Electorales, realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Firma el doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. De nuevo, muchas gracias, maestro Salvador. A todos los que nos siguen en las redes sociales, no se vayan, tenemos una conferencia. Nuestra siguiente conferencia es a cargo de la consejera Noemí Argüello Sosa, con el tema de justicia electoral y representación política de las mujeres en México. No se vayan, en un momento más continuamos.